¿Quién se anima a probar? No me hace agua la boca. ¿Sí? La mujer no me hace agua la boca. Bueno, a ver quién se anima a oler. Para que sepa que estoy diciendo la verdad. Ahí está. Qué rico. Para el pollito a la parrilla. A ver, Sofía, vos olés. Hacia la distancia por lo menos un poquito. ¿Qué es? ¿Qué es? Limón, muy bien. O sea que hay limón, no le mentí a nadie, ¿no? Muy bien. ¿Y acá qué tengo? ¿Seguro que es naranja? Sí. Allá en el fondo no veo. La apariencia. A veces puede ser otra cosa. Puede ser la pelusa. También podría ser de plástico y sería un adorno en tal caso. Es una naranja. Así que la voy a apretar acá. ¿Y qué va a salir ahora cuando yo la apriete? ¿Y jugo? ¿De naranja? ¿Jugo de qué? ¿De naranja? ¿Seguro? ¿Sí? Qué rico para tomarse esto y despertarse los que vinieron dormidos. Pueden tomar un traguito No y... alcanza. ¿Será? Tengo más. Ahí está, agridulce. Para los que nos gustan las comidas así, agridulce. Pues yo limpio acá, Jugando con los trapitos. Muy bien, ¿alguien quiere tomarse un traguito de eso? No, si puro ¿No? no. No, si puro no. Con un poquito de azúcar. Ya va para el leche. Ahí está. ¿Nadie quiere? ¿Ningún valiente? ¿Vos tenés más? No, ese es el problema con... Pero tiene más, ahora sí tiene gusto, tiene el olorcito a la naranja. Muy bien, vieron que eran preguntas difíciles, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a complicar un poco el tema. Cuando yo exprimí limón, ¿qué salió? Jugo de limón. Jugo de limón. ¿Por qué? ¿Y por qué limón? Sí, ¿y por qué más? Sí, porque lo apreté, pero ¿por qué salió jugo de limón y no otra cosa como, no sé, leche, por ejemplo? ¿Es un limón? Porque es un limón. Y cuando apreté acá, ¿qué salió? Jugo de naranja. ¿Y por qué salió? De naranja. ¿Seguro? ¿Siempre que aprieto una naranja va a salir jugo de naranja? Sí. ¿No puede salir otra cosa? No. ¿Seguro? ¿Están seguros? ¿Están convencidos de eso? Bueno, en algún momento puede no salir A nada. veces viene el seco, si no es cierto. Pero en casos normales, óptimos, no puede salir otra cosa. Vino tinto, vino blanco, agua, No. dulce de leche. Tampoco. ¿Y cómo hago para que este limón me dé jugo de naranja? No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ya está así, No no es es una naturaleza. Muy bien. Vamos a orar y vamos a tomar Santa Cena y vamos a ir a casa. Porque ya está, eso es todo lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 2 versículo 29 hasta el capítulo 3 versículo 10, y es lo que acabamos de leer, así que lo vamos a volver a leer. Eso es todo y es el tema principal, además, aunque si bien acabamos de cantar acerca del amor de Dios, el tema principal de este pasaje no es el amor de Dios, sino la naturaleza de quienes han recibido el amor de Dios. Entonces tengan en mente el limón y la naranja y vamos a volver a leerlo. Si saben que Él, Jesús, es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, si tienes una planta de limón, ¿qué vas a sacar de la planta de limón? Limones, exactamente. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser de manera completa, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sepan que Él apareció, o saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Tienen todavía en mente el limón y la naranja, ¿no? Sí. Todo aquel que permanece en Él no peca. De la misma manera que todo el que es limón no da jugo de naranja y todo el que es naranja no da jugo de limón. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Puede la naranja dar jugo de limón? ¿Por qué? Porque no es limón, no está en su naturaleza. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que es naranja da jugo de naranja y el que es limón da jugo de limón. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto conocemos, en esto se manifiestan, en esto se hacen evidentes los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque solamente hay dos bandos, no hay uno en el medio. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano, simplemente no es de Dios. O sea que cuando a una persona le sale jugo de naranja, simplemente no es limón. Vieron que no es difícil, ¿no? Es bastante simple. Y esto se da en el contexto en el que venimos leyendo, en el que Juan tiene que defender su ministerio, porque están acusándolo estos falsos maestros, pero además tiene que explicarle a la iglesia y aclararle ciertas confusiones que ellos estaban teniendo y que no vamos a repetir porque las venimos ya conversando desde que empezamos la serie de Primera de Juan. Pero hay tres conceptos fundamentales. Después, Isra, acuérdate que te voy a hacer una pregunta al final que vos me vas a ayudar, ¿eh? Hay tres conceptos fundamentales sobre los cuales Juan desarrolla este argumento. El propósito de esta sección, les dije recién, no es el amor de Dios, no es hablar del amor de Dios. El propósito de esta sección es que sea claro, que sea evidente cómo hacemos para reconocer a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Insisto, no hay un punto en el medio. Uno es de uno o de otro. Así que sería bueno que nos miremos a nosotros mismos como lo decimos antes de participar de la mesa. Estas tres ideas claves sobre las cuales Juan desarrolla su argumento están en todo el Nuevo Testamento, pero acá Juan las retoma y las pone como pilares. En primer lugar está el nuevo nacimiento. ¿Qué significa nuevo nacimiento? ¿Qué escucharon ustedes del nuevo nacimiento? Exacto, muy bien. El nuevo nacimiento es una idea central en la teología de Juan. Si nosotros recordamos el Evangelio, no las cartas, el Evangelio de Juan, al principio, en el capítulo 1, ahí ya está la idea de nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan que Juan dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron? Versículos 12 y 13. Más, a cuantos lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, o potestad. Estos no nacen de carne ni de sangre, o sea, no nacen de voluntad humana, no nazco porque yo quiero, ni nacen ellas porque yo quiera que ella nazca de nuevo, sino que nacen por la acción de Dios engendrado por el Espíritu Santo. Así que el Evangelio de Juan ya comienza con la idea de que el nuevo nacimiento, bueno, ahora vamos a ver, el nuevo nacimiento es un tema fundamental en la vida del creyente. ¿Se acuerdan de un episodio bien famoso también de Juan capítulo 3, que Jesús se encuentra con Nicodemo? Siempre nos acordamos del versículo 16, pero en realidad esa charla tiene muchas cosas bien interesantes. Jesús y Nicodemo están conversando, ¿y qué le dijo Jesús a Nicodemo? Cuando Nicodemo le dice, ¿qué puedo hacer o cómo tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Parafraseando. Es necesario ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, participar de la reunión de jóvenes, tocar instrumentos. ¿Es necesario todo eso? No. Nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es muy simple y al mismo tiempo no lo es tanto. Es muy práctico. Es que para ver el reino de Dios tenés que nacer de nuevo. De otra forma, le dice Jesús a Nicodemo, le sigue diciendo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es una cuestión clave. Es un antes y un después en la vida de toda persona. Y podríamos seguir leyendo más. Pero en la carta de Primera de Juan es donde el apóstol desarrolla más este pensamiento. Como ustedes ya saben que esto es un movimiento de espiral, lo vamos a ver, ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a ver en el capítulo 2, versículo 29, que es lo que leímos recién. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. En 1 de Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él no peca. De esto ya hablaba José la vez pasada. Perseverar no es sobrevivir, perseverar es otra cosa. Algunos sobreviven al cristianismo o sobreviven al ministerio, y perseverar no es eso, pero ese es otro tema. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. 1 de Juan capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
Primera de Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y lo mismo podríamos ver en la segunda y tercera epístola de Juan. Es una idea fundamental. Nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es sustancial, es esencial. ¿Saben lo que es? Cuando hablamos de sustancial, ¿a qué nos referimos? Claro, exacto, a lo que uno es. Es un tema fundamental del cristianismo porque, vuelvo sobre la imagen y voy a volver todo el mensaje sobre la imagen, el que es limón nunca puede dar jugo de naranja. Así que es esencial el nuevo nacimiento para poder ser lo que debo ser en Cristo. Sin nacer de nuevo, parece muy obvio que tengamos que decir esto, pero hay que explicarlo. Sin nacer de nuevo, yo nunca puedo ser lo que debería ser en Cristo. Ayer con los chicos volvimos a hablar de la identidad en Cristo, en Efesios capítulo 4, versículo 1, y estamos hablando siempre de esto, de un cambio, de una transformación, de una renovación de mi naturaleza. Mientras yo siga siendo limón, no voy a dar nunca jugo de naranja. Y si yo espero que los limones den jugo de naranja, eso nunca va a ocurrir simplemente porque no pueden. A menos que, Irra, ¿cómo hago para que el limón me dé jugo de naranja? ¿No sabes? ¿No? ¿Cómo hago para que el limón me dé jugo de naranja? Injertando. ¿Puede ser? No sé, ¿algunos de ustedes alguna vez injertaron un limón en una naranja y le dio jugo de naranja? ¿El limón le dio jugo de naranja? Y sale medio Y la limonada, naranja pero iba a dar fuerte. como esa rama para El dar. limón es más fuerte. O si Sí, no en sale tal caso tipo, no sería ni limón ni naranja. tipo medio, sí, medio. Sí. Pero ya la semilla tiene- Bien simple. Ya injertado. Si el limón no se transforma en naranja, nunca va a poder. Y no hay muchas vueltas, ¿eh? De hecho, leíamos Génesis esta semana y está diseñado por Dios de esta manera, tanto en la biología como en un principio espiritual. Todo fruto lleva semilla según el fruto que es. Así que por eso decimos que a veces nosotros hablamos de lo espiritual y lo social, cuando en realidad esa división no existe en la Biblia, es espiritual o es carnal. Las actividades sociales que yo haga pueden ser tan espirituales o tan carnales como sea yo. Entonces me junto a tomar mate con ustedes y eso puede ser un momento muy espiritual o muy carnal, depende cómo sea yo. Voy en el colectivo y lo que miro en el colectivo, lo que veo en internet, puede ser tan espiritual o tan carnal como sea yo. El problema no es internet, ni el colectivo, el gimnasio, soy yo. Entonces el problema es que si no entendemos esto, le estamos pidiendo naranja, jugo de naranja a los limones y jugo de limón a las naranjas. Por eso es tan importante, por eso es tan central el nuevo nacimiento. Y no solamente para Juan, también lo es para los demás apóstoles. Pablo, de quien tenemos mayor producción literaria en el Nuevo Testamento, entonces nos resulta más familiar, el apóstol Pablo habla de la nueva naturaleza, del nuevo hombre, por ejemplo, ya que citamos Efesios recién, hemos leído muchas veces cuando el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Éfeso: quítense el ropaje de la vieja naturaleza que está corrompido por los deseos carnales y pónganse el de la nueva naturaleza creado a imagen y semejanza de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice que el propósito de Dios, Romanos capítulo 8, es que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para eso fuimos predestinados, no para ir al cielo cuando morimos, sino para que Jesús sea formado en nosotros. Y son imágenes que las leemos, pero que está hablando de algo profundo y radical. Yo tengo que ser transformado en una nueva naturaleza, porque mi vieja naturaleza no da otra cosa sino agrio jugo de limón. Y si el Señor no me convierte en otra cosa, yo no puedo dar otra cosa. Nunca podré, por mucho que me esfuerce, por mucho que lo intente, por mucho que este limón desee dar jugo de naranja y se concentre y haga fuerza y diga quiero ser naranja, quiero ser... No va a poder. Puede fingir este limón, puedo pintarlo, puedo ponerle azúcar, tratar de disfrazarlo, pero sigue siendo un limón. Y no es otra cosa. Lo mismo podríamos leer en Pedro, en Judas. Pedro habla, por ejemplo, de ser partícipes de la naturaleza divina. Judas y Santiago son epístolas más prácticas, no tienen un contenido doctrinal tan grande, tan extenso, pero sí hablan de cómo se ve en la práctica esta nueva naturaleza de la que ahora supuestamente estamos disfrutando. Digo supuestamente porque eso cada uno sabrá.
Pero toda la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, siempre apunta hacia el mismo objetivo. El nuevo nacimiento es fundamental, es esencial, porque sin un nuevo nacimiento no hay una nueva naturaleza. ¿Está bien? Sin nacer de nuevo, no hay nueva naturaleza. Así que yo puedo venir a la iglesia, puedo cantar canciones, podemos leer la Biblia y puedo seguir siendo el mismo de antes, aunque haga cosas diferentes. Porque la nueva naturaleza me la da el Señor cuando yo nazco de nuevo en Él. De eso está hablando Primera de Juan capítulo 3, fundamentalmente. Y esta nueva naturaleza es indispensable porque sin una nueva naturaleza no hay ni motivación ni medios para llevar una vida que honre a Dios. ¿Se acuerdan de Efesios 4.1? ¿Se acuerdan ustedes o están muy dormidos como para acordarse de Efesios 4.1? ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 4.1? Efesios 4.1 es donde hay un quiebre en la epístola del apóstol Pablo y comienza una serie de instrucciones acerca de cómo debe vivir el cristiano, instrucciones que decíamos anoche, todos nosotros hemos conocido: no mientas, no robes, no hables palabras deshonestas, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, pero todo comienza en el versículo 1 del capítulo 4. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y estos creyentes de Éfeso, que han nacido de nuevo, entienden lo que significa vivir de una manera coherente con el llamado que recibieron. Entonces dijimos anoche, pero le vamos a repasar porque por lo visto, que Dios nos llamó a ser sus hijos, Dios nos llamó a servirle, Dios nos llamó a ser sus amigos, un montón de cosas que decían los chicos ayer. Y cuando soy consciente de ese llamado, mi intención, mi motivación es llevar una vida coherente con eso para lo cual Dios me llamó. Ahora la pregunta que yo les hago a ustedes: si una persona no nació de nuevo, ¿por qué quisiera honrar a Dios con su vida? Es una pregunta. Si una persona no nació de nuevo, ¿por qué quisiera honrar a Dios con su vida? ¿Por qué esa persona cree que querría ajustar su vida a los parámetros de Dios? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo movería? Por costumbre quisiera ajustar su vida a los parámetros de Dios. Por costumbre quizás lo hacemos. Está hablando de deseo, de motivación, ¿no? Podemos, lo he hecho, fingir. Estoy hablando del deseo. ¿Quiere una persona que no nació de nuevo buscar en la palabra de Dios los principios para vivir su sexualidad, la administración de su tiempo, su economía? ¿Quiere una persona que no nació de nuevo orar cada día para ser transformado en su carácter y ser cada vez más paciente, más misericordioso, más abnegado? ¿Quiere una persona que no nació de nuevo? No puede, no hay motivación. Sin una nueva naturaleza no hay motivación ni medios. O sea, una persona que no nació de nuevo ni quiere ni puede ajustar su vida a los parámetros de Dios. Por eso el nuevo nacimiento es tan esencial. Es sustancial, simplemente porque es el punto de partida para dejar de dar jugo de limón agrio, y aunque a mí me gusta, y dar jugo de naranja que es más bien dulce. Esto lo vemos en nuestra sección de Primera de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa está muy bien, es una sentencia que es un tema clave, pero es solamente la apertura para lo que sigue. Por esto el mundo no nos conoce, por eso el mundo no nos admite, sería una traducción más literal, porque no lo conoce a Él. Porque hay naturalezas distintas. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, la expresión es: no se ve con toda claridad lo que habremos de ser, pero esa es nuestra meta. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos hechos como Él, porque le veremos tal como Él. Así que hay que tener atención que el Nuevo Testamento siempre enseña, y es que yo ya soy hijo de Dios, pero no se ha expresado plenamente eso que voy a hacer, pero mi naturaleza ya no es la misma. Ayer uno de los chicos contó el testimonio de que una de las cosas de que cambió cuando conoció a Jesús es que las cosas que antes le gustaban, dejaron de gustarle. Cosas que le parecían normales, dejaron de ser normales. Y empezó a sentir rechazo hacia eso.
Y eso está bien, eso es bueno porque nuestra naturaleza está cambiando. ¿Por qué deja de hacer eso? Porque se lo dijimos en la iglesia, porque le dijimos en la reunión de jóvenes que deje de hacerlo. No, porque su corazón ya no admite ciertas cosas que antes admitía, pero ahora nació de nuevo y ya quiere cosas distintas. Eso es lo que esperamos. El segundo concepto fundamental de esta sección es el concepto, no la palabra, sino el concepto de justicia. ¿Qué significa justicia? ¿Alguien sabe? No sabe. Justicia no se usa en general en la Biblia. Justicia no se usa como poner una balanza y que dé igual, sino que la definición de justicia es una vida que se adapta al canon de Dios. Una persona justa es una persona que vive de acuerdo con lo que Dios establece. Para eso, primero, piensa como Dios piensa, mira como Dios mira, siente como Dios siente. Por eso puede vivir de esa manera. Así que es un cambio. La justicia es un cambio interno que se muestra luego en una forma de vivir. Por ejemplo, una de las definiciones es que es una aprobación judicial, porque ese es un acto que Dios hace. Ahora vamos a ir más sobre eso. El justo se relaciona, o ser justo se relaciona con la conformidad con el estándar de Dios. Describe lo que está en acuerdo con el propio ser de Dios. La justicia en la Biblia es una forma de vida que se ajusta a la regla que Dios tiene. Y esto tiene dos momentos porque ninguno de nosotros, ni de nuestros antepasados, ni de las generaciones que vengan, no sé cuántas vendrán porque ya falta poco para que el Señor vuelva, pero nadie nunca en la historia de la humanidad ha logrado vivir de una manera que se ajuste al canon de Dios. Pero esta justicia de la que habla el Nuevo Testamento tiene dos partes. En primer lugar, porque hay una parte que es legal. Es cuando Dios me declara justo, no porque yo me adapte, no porque yo viva como Dios quiere, sino porque Cristo vivió como Dios quiere, y cuando yo acepto el perdón de Dios, Dios me aplica a mí la vida de Cristo. Por eso es que hablamos siempre de que el hecho del Cristo histórico es tan importante, porque la vida de Cristo en la tierra es igual de importante que su muerte y su resurrección. Cristo, que tuvo una vida sin pecado, de absoluta obediencia y de santidad, puede por esa vida adjudicarme a mí esa justicia. Así que cuando Dios me ve, no ve a Lucas, gracias a Dios, ve a Jesús en mí. Me ve a través de Jesús. Yo soy mentiroso, pero Jesús nunca mintió, entonces me ve a través de Jesús. Yo soy egoísta, pero Jesús siempre fue generoso, así que me ve a través de Jesús. Yo soy agresivo, pero Jesús fue siempre pacífico, entonces me ve a través de Jesús. Y me aplica esa justicia. Así que ahora yo estoy en paz con Dios. Sin embargo, lo que acabamos de leer en 1 de Juan y lo que leemos en otras oportunidades en el Nuevo Testamento es esto que vimos recién. Por ejemplo, en 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de manifestarse junto con Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 3:5. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. 3:7. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que esa es la segunda parte de la justicia. La primera es el acto legal, por el cual Dios me ve como si yo fuese justo, aunque no lo sea. Pero lo que ocurre después de eso, como hay un nuevo nacimiento, y si es que hubo un nuevo nacimiento, es que esa justicia me lleva a mí a vivir en la justicia. ¿Se entiende? Dios me declaró justo, me ve a través de Jesús. Pero como yo ya no soy el mismo de antes, porque nací de nuevo y hay una nueva naturaleza en mí, mi deseo no es vivir como antes de Cristo. Y ahora yo quiero adaptar mi vida a los criterios de Dios. Solo si nací de nuevo. Si no nací de nuevo, no tengo ningún interés en adaptar mi vida al canon de Dios. No me molesta, no me duele, me siento cómodo, no me congoja, no me produce nada pecar.
Pero si nací de nuevo, esta nueva naturaleza, ahora que estoy en paz con Dios, esta nueva naturaleza busca llevar una vida que se adapte al criterio de Dios. Hay una palabra fundamental acá, que es el verbo practica. El que hace justicia, tradujo la Reina Valera 1960, versículo 7, por ejemplo, está en toda la sección, pero en el versículo 7 aparece ahí el que hace. La traducción correcta sería el que practica, el que construye, el que lleva adelante. El verbo en griego es poieo, es estar haciendo algo, y además está escrito en participio presente. Es difícil de explicar, pero es algo que está llevando adelante. El que ha nacido de nuevo lleva a cabo una vida de justicia. Ese es su deseo. ¿Acierta siempre? Claro que no. Para eso es que tenemos la cruz. Para que lo leímos en el capítulo 1. Cuando pecamos, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Pero el deseo es llevar una vida de justicia. El deseo es querer conocer a Dios. El deseo es morir a mí mismo para que Cristo viva cada vez más. El deseo es abandonar el pecado y amar la santidad. El deseo ha cambiado porque mi naturaleza ha cambiado. Así que el papá que ha nacido de nuevo busca adaptar su paternidad a los criterios de Dios. El hijo que ha nacido de nuevo busca adaptar su hijandad a los criterios de Dios. El esposo que ha nacido de nuevo quiere reflejar a Cristo al amar a su esposa. Y la esposa que ha nacido de nuevo desea amar a su esposo como la iglesia ama a Cristo. Pero no hay deseo si no hay nueva naturaleza. El que nació de nuevo se ve que ha nacido de nuevo porque uno lo ve que está llevando adelante una vida de justicia. Y cuando peca, se arrepiente y pide perdón. ¿Y dice algo que no debió decir? Sí, probablemente, pero le duele. Le da vergüenza delante de Dios. Y ahí es donde uno se encuentra con estos casos de personas que de repente dejan de venir, ya les conté alguna vez, de algunas personas dejan de asistir a las reuniones y los vamos a visitar y ¿qué te pasa? Es que caí de nuevo y me da vergüenza, porque ¿cómo puede ser que le haya fallado a Dios? Bien, algunos no vienen porque se quedan a dormir, pero otros no vienen porque sienten vergüenza delante del Señor, porque entienden la consecuencia de su pecado, porque ¿cómo puede ser que le falle al Señor? Su deseo es honrar a Cristo con su vida. Esta nueva naturaleza busca construir, llevar adelante una vida de justicia. Ha sido declarado justo, busca la justicia. Por eso es que el versículo 7 dice, hijitos, nadie los engañe. Nadie los engañe. El que es justo, hace justicia, practica la justicia, como Cristo es justo. Fíjate, pasar en la lengua, meter el dedo, y vas a saber lo que es. Si no busca una vida de justicia, simplemente no ha nacido de nuevo. No es muy difícil, ¿no? ¿O sí? No es difícil. Entonces tenemos dos conceptos, el nuevo nacimiento, el concepto de justicia, y el tercero, que está presente aquí, es el concepto de pecado. Obviamente. Y el pecado, en el Nuevo Testamento por completo, pero sobre todo aquí en Primera de Juan, que es donde estamos leyendo estos días, el pecado es difícil de definir como concepto, si bien José la vez pasada hablaba muy apropiadamente acerca de lo que significa amartía, pero el concepto detrás del pecado es difícil de explicar. Pero básicamente podríamos decir que el pecado en el Nuevo Testamento es esa fuerza interna que me lleva cada vez más lejos de Dios, que me lleva a rechazar a Dios. El pecado no es lo que hago, el pecado no es robar, yo robo porque soy pecador. Miento porque el pecado que mora en mí me lleva a mentir. Si no sería muy fácil, tendríamos que decirle deja de mentir y la persona se hubiese santificado dejando de mentir, pero sabemos que eso no ocurre. Porque donde deja de mentir hace otra cosa. Ustedes y yo, ¿no es cierto? Yo soy así por lo menos. Por eso es que siempre decimos que la santificación no tiene que ver con actos, por lo que estábamos hablando recién, porque el pecado no tiene que ver con actos. El pecado no son pecados los actos aislados. El pecado es la característica de una vida sin Dios. ¿Cómo es una vida con Dios? Es una vida que busca la justicia. ¿Cómo es una vida sin Dios? Es una vida que busca el pecado. Se deleita en el pecado, se alimenta
del pecado. No peca aisladamente, vive en el pecado. Por eso decimos que la nueva naturaleza es tan importante, porque quien no ha nacido de nuevo no lucha contra el pecado. Eso solamente ocurre en los cristianos. ¿Lo recuerdan? La Biblia enseña que la lucha contra el pecado es propia de quien conoce a Cristo y ama a Cristo y sigue a Cristo. Pero la persona que no nació de nuevo no lucha contra el pecado. Vive en el pecado y está contenta con eso. No siente nada. La lucha contra el pecado es propia de los cristianos. La persona sin Dios no peca aisladamente, sino que el pecado gobierna su mente, sus pensamientos. Todos sus pensamientos son de continuo el mal. Peca cuando piensa, peca cuando mira, peca cuando tiene intenciones, incluso las buenas intenciones, bueno, las que considera que son buenas intenciones, siguen tenidas el pecado, que es un limón, y todo lo que haga es jugo de limón. Quiere corregir a su hijo y lo hace en pecado. Quiere invertir su dinero y lo hace en pecado. ¿Por qué? Porque es pecado.